Bueno, entonces hoy vamos a empezar una nueva unidad que es la unidad 3 y en esta unidad el tema principal es el de presente simple y la vamos a repasar durante la unidad 3 y la unidad 4. Esta unidad, bueno, para la fecha límite de entrega de las actividades en la plataforma y el foro también es el lunes 24 de octubre. Entonces es la siguiente semana. Por lo tanto, pues les recomiendo que comiencen ya a hacer sus actividades en la plataforma y también en esta unidad me van a enviar las capturas de pantalla y no es necesario que hagan las actividades de writing y de speaking de la plataforma. Únicamente van a hacer las actividades de práctica. Y recuerden para ya la siguiente unidad, que es la unidad 4, hay también otro examen de esas dos unidades. Así es que en esta no hay examen, pero sí es necesario que hagan las actividades. ¿Ok? Y bueno, entonces tengan en cuenta la fecha límite, que es el 24 de octubre, igual a las 11:59 de la noche. ¿Ok? Y bueno, entonces hoy vamos a comenzar con el primer tema, que es presente simple. Y bueno, entonces aquí tenemos presente simple. Y bueno, este tiempo nos va a ayudar a hablar sobre facts, habits, customs and routines. ¿Ok? Entonces, nos va a permitir decir hechos, hábitos, costumbres y rutinas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cindy wakes up at 6 a.m. Cindy se levanta a las 6 de la mañana. Mary goes to the gym every day. Mary va al gimnasio todos los días. We eat out on Sundays. Nosotros comemos fuera todos los domingos. Y they always sleep late. Ellos siempre duermen tarde. ¿Ok? Entonces, estas oraciones están escritas en presente simple. ¿Ok? Y recuerden, el presente simple nos va a ayudar a expresar estos hechos, hábitos, costumbres y rutinas. Para el presente simple vamos a tener también estructuras, ¿ok? Pero bueno, primero vamos a recordar algunos verbos para que cosas que normalmente hacemos diariamente, ¿ok? Entonces, ¿qué verbos se les ocurren para expresar rutina? Caminar, walk. Ok. Walk. Muy bien. Caminar. ¿Qué otro? Despertarse tal vez. Wake up. Después de despertarse, ¿qué hacen?
Eat, comer. Eat, ok. Comer, muy bien. Bañarse. Ok, take a shower, bañarse. Lavarse los dientes. Ok, brush your teeth. También puede ser brush your hair. Cepillarse el cabello. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra actividad? Vestirse. Ok, dress. ¿Alguna otra más? Ok, bueno, entonces ya con estos en mente podemos revisar la estructura, ¿ok? Bien. Y bueno, como también vimos en las estructuras de el verbo be, vamos a tener que también en presente simple vamos a tener las formas afirmativa, negativa e interrogativa, ¿ok? Entonces la primera que vamos a revisar es la afirmativa. Por ejemplo, I wake up at 6 a.m. Yo me levanto a las 6 de la mañana. ¿Ok? Luego también, you brush your teeth every day. Te lavas los dientes todos los días. He loves his family. Él ama a su familia. She runs in the park in the evening. Ella corre en el parque por las tardes. Juega en el jardín. ¿Ok? We do our homework. Nosotros hacemos nuestra tarea. They eat out on Sundays. Ellos comen fuera los domingos. ¿Ok? Y bueno, aquí también sucede un fenómeno diferente para estas personas. He, she, e it. Vamos a tener algo diferente. Como lo notarán aquí, en el verbo, aparte de la forma infinitiva, vamos a tener la presencia de esta letra S. ¿Ok? Loves, runs, plays.
Únicamente vamos a encontrar esta letra S en los verbos de estas personas. He, she, it. He, she, it se le conoce como tercera persona del singular. Entonces, para esas terceras personas en singular, vamos a agregar una S al final del verbo. ¿Ok? Para I, you, we y they, el verbo se va a conservar en la misma forma. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí tenemos la estructura. Por lo tanto, estos ejemplos siguen esta fórmula, que es primero el sustantivo de la persona de quien estamos hablando, luego el verbo y en el caso únicamente de la tercera persona vamos a agregar la letra S. En el caso de las otras personas, no. Y por último, el complemento. ¿Ok? Como en este caso, I wake up at 6 a.m. I es el sujeto, wake up es el verbo y por último el complemento. En el caso de he loves his family, tenemos primero el sujeto, luego el verbo loves y en este caso, bueno, se agrega la letra S porque es tercera persona y por último el complemento. ¿Ok? Y esto sucede únicamente en la forma afirmativa. ¿Ok? Pero sí es muy importante que tengan en cuenta que siempre hay que agregar la letra S. ¿Ok? Y bueno, esa es la forma afirmativa. Para la forma negativa e interrogativa, vamos a requerir de otro recurso, que es el auxiliar o auxiliares en este caso, porque vamos a necesitar de dos auxiliares. Y estos auxiliares van a depender de la persona a la que nos estemos refiriendo. Entonces, están divididos en dos grupos. Primero tenemos que para el auxiliar do, las personas a las cuales nos vamos a referir son I, you, we y they. Y para las otras personas que son he, she, it, vamos a hacer uso del auxiliar does. Es decir, también en la tercera persona va a haber una modificación. Vamos a utilizar does. ¿Ok? Y bueno, este auxiliar lo vamos a encontrar únicamente en las formas negativa e interrogativa. Es importante que recuerden a cuáles personas le corresponde do y a cuáles does. ¿Ok? Es un poco más sencillo porque únicamente si se acuerdan que es tercera persona, los pronombres que incluyen esa tercera persona son he, she, it, los cuales en la forma afirmativa también les van bueno, va a requerir de utilizar la letra S adicional y va a utilizar un auxiliar diferente que es does.
Y bueno, entonces vamos a ver cómo utilizar ese auxiliar. Entonces aquí tenemos la forma negativa y vamos a ver los ejemplos. Primero aquí tenemos I don't wake up at 6 a.m. Luego, you don't brush your teeth every day. No te lavas los dientes todos los días. Ah, la primera, yo no me levanto a las 6 de la mañana. O la siguiente, he doesn't love his family. Él no ama a su familia. She doesn't run in the park in the evening. Ella no corre en el parque por la tarde. Doesn't play in the garden. No juega en el jardín. We don't do our homework. No hacemos la tarea. No hagan eso. Y they don't eat out on Sundays. Ellos no comen fuera los sábados. Entonces, siguiendo estos ejemplos, la estructura para la forma negativa va a ser la siguiente. Primero el sujeto, luego vamos a necesitar el auxiliar, que depende de la persona, si es tú o si es dos. Enseguida la palabra negativa, not, y luego el verbo. Es muy importante que recuerden que va a ser en la forma infinitiva. Cuando tenemos el auxiliar, el verbo no se va a conjugar. Únicamente lo vamos a tener en forma infinitiva. Como aquí, wake up, brush, love, run, play, do, eat. Aún en la tercera persona, no vamos a requerir de conjugar el verbo. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos el auxiliar, el verbo va a ir en forma infinitiva, es decir, sin conjugación. Y ya por último, tenemos el complemento. ¿Ok? Y también aquí, como se pueden dar cuenta, podemos tener contracciones, como es el caso de don't y doesn't. ¿Ok? Entonces tenemos que don't es lo mismo que do not. Y doesn't es lo mismo que does not. ¿Ok? Pueden hacer uso de la contracción o escribir la estructura completa. Normalmente cuando cuando estamos hablando con alguien, pues normalmente utilizamos la contracción para simplificar un poco las oraciones. ¿Ok? Cualquier forma que elijan es correcta. Entonces, bueno, esa es la forma negativa con los auxiliares. Ya por último, tenemos la forma interrogativa. En la forma interrogativa tenemos estos ejemplos. Do I wake up at 6 a.m.?
me levanto a las 6 de la mañana. Do you brush your teeth every day? Son las mismas oraciones de las formas anteriores, solo que tienen la forma interrogativa. ¿Ok? Entonces, aquí también tenemos does she run in the park in the evening? Does it play in the garden? Do we do our homework? Do they eat out on Sundays? Y bueno, entonces, con base en esos ejemplos, aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar para todas las oraciones interrogativas. Como se dan cuenta en los ejemplos, primero vamos a tener el auxiliar. Es nuevo, depende de la persona de la cual estemos hablando. Por ejemplo, en la primera estamos hablando de I, de yo, por lo tanto, tenemos do. En el caso de he, el auxiliar va a ser does. En el caso de she, el mismo, does. Y por último, para it, igual, does. Y enseguida vamos a colocar el sujeto después del auxiliar. Y de igual manera, el verbo en infinitivo. Siempre que hay un auxiliar, vamos a colocar el verbo en infinitivo. Enseguida el complemento. Y por último, el question mark. No se les olvide. ¿Ok? Y así es como se forman las preguntas para presente simple. Y bueno, esta es la forma de las preguntas de yes, no, de sí y de no. Y bueno, como recordarán, hay dos tipos de preguntas. Las preguntas de sí y de no y las preguntas abiertas. Esas preguntas abiertas van a incluir una pregunta de WH. Y entonces, cuando tengamos una pregunta de WH, si recuerdan las palabras, pueden ser what, which, who, how, where, when. Y esas palabras las vamos a colocar antes de esta estructura. Entonces, si queremos formular una pregunta de WH, lo vamos a colocar al principio, es decir, antes del auxiliar. Por lo tanto, podemos decir, where do you play tennis on Saturdays? Y por lo tanto, esa pregunta, where do you play tennis on Saturdays? Tiene la misma estructura de la pregunta de
yes, no, pero le agregamos la palabra de WH al inicio. Entonces queda así. Where do you play tennis on Saturdays? Ok. Y bueno, como esa es una pregunta abierta, la respuesta también puede ser variada. Ok. Para eso podemos responder I play tennis in the club near my house. Juego tenis en el club cerca de mi casa. ¿Ok? En el caso de las otras preguntas de sí y de no, bueno, únicamente tenemos esas dos posibilidades, responder sí o no. Por lo tanto, las respuestas van a ser similares. En el caso de la pregunta Do I wake up at 6 a.m.? Podemos decir yes, I do or no, I don't. ¿Ok? Y en el caso de las preguntas con dos, does she run in the park in the evening? Es lo mismo, únicamente vamos a cambiar el auxiliar. Yes, she does. Or no, she doesn't. ¿Ok? Y recuerden, pueden utilizar cualquiera de las dos formas, la forma completa o la forma con contracción. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, teacher, todo bien. Ok, great. Ok, entonces aquí tenemos una pequeña actividad y ustedes van a escoger cuál es el verbo que corresponde dependiendo de la persona de la que estemos hablando. Recuerden que para terceras personas tenemos que escoger el verbo que tenga S, ¿ok? Y bueno, entonces tenemos aquí el ejemplo. She relaxes after she puts the children to bed, ¿ok? Entonces, como es she, vamos a requerir el verbo que tenga S al final. Este digamos que tiene un fenómeno diferente porque es necesario agregarle una E antes de la S. ¿Ok? Entonces, luego tenemos la primera oración. Please, Jacqueline, can you read it? Yes. Mason plays basketball after school. Excellent. So, Mason. Mason es he, entonces tenemos que poner la S, ¿ok? Great, thank you. So, number 2, please. Areli. Yes, Madeleine plays soccer after school. Excellent. Exacto. Entonces también es tercera persona. Entonces le corresponde plays. Thank you. Then, number 3, please, Sebastián. They all eat dinner at around 6:30 p.m.
Ok, muy bien. Solo que they es tercera persona o no. Yes, teacher. Recuerden, ¿cuáles pronombres corresponden a tercera persona? Únicamente he, she, it. ¿Ok? Entonces, they. ¿They es tercera persona? No. No. Ok. Entonces, ¿cuál es el verbo que corresponde? It. Eat. Excellent. Eat. Very good. Thank you. Then next one is number 4. Please, Samantha. Mason and Madeline do their homework every night. Excellent. Do. Muy bien, porque son dos personas. Entonces es they. Ok, el pronombre. Very good. Then number 5, Jacqueline, please. Every year they celebrate Cindy's birthday in the park. Excellent. Celebrate. Bien. Then next one, number 6, please. Arely. The kids go to the dentist every 6 months. Excellent. Go. Very good. Then number 7, Sebastian, please. Jim works 5 days a week. Excellent. Yes, works because it's third person. Exacto. Very good. Then Samantha, please. Cindy and her children walk to the bus stop on school days. Great. Walk. All right. And then Jacqueline, please again. Madeline had more homework than Mason. Madeline. Have or has? Have. Okay. Madeline. ¿Es tercera persona? Yes, has. Excellent. Has. Okay. Very good. And the last one, please. Arely again. Mason is younger than Madeline. Excellent. Mason is younger than Madeline. Excellent. Very good, guys. So, aquí también vimos el verbo have. Y para el verbo have vamos a hacer una pequeña distinción porque este verbo have nos va a ayudar a hacer ciertas descripciones y también tiene un fenómeno ligeramente diferente. ¿Ok? Entonces vamos a verlo. Bueno, entonces aquí tenemos la unidad de aprendizaje de la plataforma. Tenemos el primer tema de la unidad 3. Y bueno, aquí está el presente simple del verbo have. Este verbo have nos va a ayudar a expresar posesión, como en el caso de I have a new house, tengo una casa nueva. También de parentesco, como Paul has 3 brothers. Paul tiene 3 hermanos. O Betty has a nice boyfriend. Betty tiene un novio
buena onda. Ok, y también para enfermedades, I have a cold, tengo resfriado. Y para descripciones físicas también. Por ejemplo, los ojos. You have beautiful eyes. Tienes bonitos ojos. O mi mamá tiene ojos verdes. Y también para describir el cabello. My girlfriend has very long hair. Mi novia tiene un cabello muy largo. ¿Ok? Entonces, esos van a ser los usos de este verbo have. Solo que va a haber un pequeño cambio para de igual manera la tercera persona, porque no en todas vamos a utilizar have, sino que se va a incluir el has. Ok, lo vamos a revisar en unos ejemplos. Y aquí están los ejemplos. Entonces tenemos que para el verbo have, aquí está I have a pet. Tengo una mascota. You have a book. He has a big house. She has a new bag. It has a good price. We have a nice computer. They have an interesting painting. Ok, entonces todas estas oraciones contienen el verbo have. Pero si se dan cuenta, en el caso de estas tres, el verbo cambia. También es tercera persona. He, she, it. Para estas tres vamos a modificar el verbo y por lo tanto no va a ser have, sino has. He has a big house. She has a new bag. It has a good price. ¿Ok? Entonces, él tiene una casa grande, ella tiene una bolsa nueva y tiene un buen precio. ¿Ok? También dentro del presente simple vamos a encontrar estos dos verbos que es like y love. Y bueno, estos dos verbos nos van a ayudar a expresar lo que nos gusta o lo que no nos gusta. ¿Ok? Y bueno, aquí tienen algunos ejemplos de preguntas. Do you like going on holiday? Do you like spending time with your family? Primera es, ¿te gusta ir de vacaciones? La segunda, do you like spending time with your family? ¿Te gusta estar con tu familia? O como tal, se traduciría como gastar tiempo, ¿no? Pero pues la traducción, diríamos, pasar tiempo con la familia. ¿Ok? Do you like watching TV? ¿Te gusta ver la televisión? Or do you just love doing all of them? ¿O te gusta hacer todas las anteriores? ¿Ok? Y bueno, después de estos dos verbos, like y love, tenemos dos posibilidades para el verbo que va a continuación. Porque después de decir que algo nos gusta, pues normalmente utilizamos un objeto o una actividad. Para las actividades, el verbo de esas actividades puede
ir en forma infinitiva, es decir, con la preposición to y el verbo, o también con la terminación ing al final. Entonces podemos decir I like to paint, me gusta pintar, or I like painting, que también es lo mismo, me gusta pintar. ¿Ok? Cualquiera de las dos es posible. Muy bien. Y bueno, aquí también en esta unidad de aprendizaje vienen las formas de afirmativa, negativa y de pregunta del presente simple. ¿Ok? Por si necesitan repasarlas un poco más. Este tema es un poco largo, pero no se preocupen, lo vamos a ver durante las 2 unidades para que lo podamos seguir repasando. Entonces, pero bueno, sí es importante que también recuerden la estructura. ¿Ok? Y también aquí, pues viene el pequeño resumen del presente simple. Como les dije al principio, el presente simple lo vamos a utilizar para hablar sobre rutinas, hábitos y hechos. ¿Ok? Caso de rutinas. I like to take a bubble bath in the morning. Me gusta tomar un baño de burbujas por la mañana. Ok, un hecho. Water evaporates at 100 degrees. El agua se evapora a los 100 grados centígrados. Este es un hecho. Es información real y que no cambia. Y habits. I love singing in the shower every day. Okay. Yo amo cantar en la ducha todos los días. Ok, entonces, ¿tienen alguna duda? Solo en lo de verbo like y love, entonces, bueno, puede ser Sí, tanto infinitivo como gerundio. exacto. Sí, después de esos 2 verbos y también de dislike, que es que no te guste algo, también la forma puede ser la que tú prefieras. Los dos significan lo mismo. Ok, gracias, teacher. Yes. Sí, de nada. Ok. Muy bien. Sí, en esta, por ejemplo, si tenemos I like to paint. La estructura negativa va a ser también con el auxiliar. I don't like to paint. No me gusta pintar. Únicamente van a agregar el auxiliar antes del verbo. Like también es un verbo, entonces se va a utilizar como cualquier otro. Y en la pregunta es similar. Do you like to paint? Y dependiendo de la persona también. Por ejemplo, pueden. Does she like to paint? Ese es con dos. Okay. Y lo mismo sucede en la forma negativa. She doesn't like to paint. O she doesn't like painting también. Y bueno, eso sería
she likes. Ahí sí es necesario que agreguen la S al verbo. She likes to paint. O painting también. Entonces sí, sigue la misma estructura que cualquier otro verbo de presente simple. Únicamente que aquí, pues, si quieren utilizar el infinitivo, van a agregar la preposición to antes del otro verbo. Digamos que el verbo principal es like y el secundario es lo que le gusta hacer, en este caso paint. ¿Ok? Entonces sí, va a ser la misma estructura también para este. Solo que la S va a afectar solo al verbo principal, que es like, o love, o dislike. ¿Ok? Al segundo ya no. Solo al primero. ¿Ok? Que es el principal. ¿Ok? Entonces, ¿sí queda un poco más claro? Yes, Miss. Ok, great. Y bueno, con respecto a la evaluación, también les voy a mandar les voy a escribir la tarea en Classroom para que puedan subir la evidencia de sus actividades y no es necesario que hagan las actividades de writing ni de speaking, únicamente las de práctica, de gramática y ya. Entonces, para que puedan hacer el foro, es necesario que lo hagan, ¿ok? Es importante y bueno, entonces si ya no tienen alguna otra duda, los veo el siguiente sábado, ¿ok?